Muy bien, permítame seguir hablando acerca de la familia. Digan conmigo, criemos bien a nuestros hijos. Eso es importante que nosotros tengamos que criar bien a nuestros hijos. No es solamente tener hijos por tener, sino que cada hijo que nosotros tengamos que nosotros criar bien a nuestros hijos. Porque criando bien a nuestros hijos, entonces los beneficiados número uno serán ellos, porque serán hijos de bien, y bien para la familia y bien también para la sociedad. Y segundo beneficio será para nosotros también como padres. Pero es importante que siempre tengamos nosotros que recurrir a la palabra, que amemos al Señor, amemos su palabra, guardemos su palabra, porque en la palabra de Dios, diga conmigo, ahí están los grandes consejos de parte de nuestro Dios. Ahí están los grandes principios de Dios para cada uno de nosotros. A veces, ¿por qué se dan hoy los problemas? ¿Por qué a veces los hijos no quieren obedecer? ¿Saben por qué? Porque a veces los padres y los hijos a veces dejamos de lado la palabra de Dios. No leemos la palabra de Dios, no escudriñamos la palabra de Dios y a veces no lo ponemos en práctica. Y ahí es cuando vienen los problemas, ahí es cuando los hijos se empiezan a levantar, a sublevar, y a veces ya no quieren ellos obedecer. Dígale al que está a su lado, criemos bien a nuestros hijos. Criemos bien. A los que son padres, criemos bien a nuestros hijos. Porque si nosotros no criamos bien, vamos a tener serios problemas y nos vamos a tener que atener a las consecuencias. Cuando no se está criando bien y podemos cometer algunos errores, por ejemplo, es cuando no damos una enseñanza bíblica en el hogar. Diga conmigo, cuando no damos una enseñanza bíblica en el hogar. Vamos a leer, por favor, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa. Dice, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando nosotros no criamos bien a nuestros hijos, empezamos a cometer errores, y el primer error, diga conmigo, el primer error es no dar una enseñanza bíblica en el hogar. Que queremos a veces que la enseñanza bíblica a nuestros hijos solo lo tengan que dar en el grupo familiar, solo lo tengan que dar en la escuela dominical. Y si el colegio es cristiano, entonces que ahí el profesor de religión le tenga que hablar de la palabra de Dios. Pero los padres, ¿dónde estamos los padres? Los padres, nosotros somos los llamados a tener que enseñar la palabra de Dios ahí en casa. Dígale al que está a su lado, nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios. O sea, los primeros maestros deben ser los padres
de tener que enseñar, predicar la palabra de Dios ahí en su casa a sus hijos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo sacamos para poder nosotros enseñar las Sagradas Escrituras a nuestros hijos? Pastor, no tengo tiempo. A veces hay tiempo para mirar la tele, a veces hay tiempo para leer el periódico, a veces hay tiempo para el deporte, hay tiempo para los amigos, pero no hay un tiempo para los hijos para sentarse y enseñarle la palabra de Dios. Yo los veo a los hermanos correr de acá para allá, hacer la obra, visitar al hermano, a la hermana. Eso está muy bien. Diga conmigo, eso está muy bien. Ir a consolidar está muy bien. Pero tienes también que sentarte en casa. Siéntate ahí en tu mueble, hazle sentar a tu hijo y enséñale la poderosa palabra de nuestro Dios. Si quieres tener un buen hijo para la honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Eso es lo que nos falta. A veces somos diestros para enseñar a los otros niños. Somos diestros para enseñar a los hermanos, pero no somos diestros a veces para enseñar a nuestros hijos. Yo les digo, por ejemplo, día lunes, día de la familia. ¿Qué hacen algunos? Algunos se van por acá, se van por allá. Pareciera que no tienen familia. Y tú tienes tu familia, abócate a tu familia en ese día, saca tu tiempo para enseñarle la palabra. Si tu esposo es inconverso, predícale a tu esposo. Si tu esposa es inconversa, predícale la palabra de Dios. Si tus hijos no quieren saber nada, haz un culto ahí y predícale la poderosa palabra de nuestro Dios. Aleluya. Necesitamos, estimados hermanos, enseñar las Sagradas Escrituras, pero si no, es un error ya en la crianza de nuestros hijos. También el otro error es no enseñarles a orar. A veces los hijos no saben orar y nosotros tenemos que enseñarle a orar a nuestros hijos. Se cuenta en una oportunidad que una sierva, ella había trabajado con su niñita y siempre le enseñaba la palabra y siempre le enseñaba a orar a su hija. Y en una cierta oportunidad esta madre estaba enferma, no había nadie quien lo tenga que auxiliar, solamente estaba su niña. Y ¿sabe algo? La niña dijo lo siguiente: mamá, no te preocupes, aquí está el Señor, yo voy a orar. Y ella empezó a orar, era pequeña, empezó a orar, reprendió a la enfermedad y esa enfermedad se fue fuera del cuerpo de su madre y su madre quedó libre para la honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Pero ¿qué hizo esta madre? Lo enseñó a orar. Pregúntale al que está a tu lado: ¿lo enseñas a orar a tu hijo, a tu hija? Pastor, lo enseño a gritar. Pastor, lo enseño a airarse, a enojarse, pastor. Lo enseño, pastor, la novela. Tenemos que enseñar a orar a nuestros hijos. Diga conmigo, nuestros hijos son inteligentes. Ellos llegan a grabar todo lo que uno le puede decir. Y nosotros en cualquier momento podemos estar en una emergencia, pero ahí estará el hijo, la hija, para decir: tranquila mamá, aquí está el Señor, nos ministrará y nosotros quedaremos sanos para la honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Otro error podemos cometer en la crianza de nuestros hijos cuando no damos prioridad a las cosas de Dios frente a ellos. Diga conmigo: cuando no damos
prioridad a las cosas de Dios frente a ellos. Papá, mamá se abocan a trabajar y trabajan y se materializan y no hablan nada de Dios. Vamos a la casa de Dios, ahí entre ellos, no, dice, yo no voy, hace mucho frío, muy lejos, estoy cansado. Y ese hijo está viendo todo, esa hija está viendo todo, que ustedes están fríos, están duros como esa pila Duracell. Entonces esos hijos no se van a calentar, no se van a avivar, ellos van a ser también así, fríos, apáticos para el evangelio, para venir a la casa de Dios, para ir al grupo familiar. Pero ese padre, si él prioriza, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas vendrán después por añadidura. Si ese padre, si esa madre dice lo siguiente: vamos a ir a la casa de Dios, vamos a estudiar la palabra, vamos a ir al grupo familiar, usted prioriza, habla de eso delante de sus hijos se van a abrigar y ellos van a querer estar también en la casa de Dios, van a querer estar también en el grupo familiar, van a querer ellos también servir a Dios, van a querer ellos estudiar. ¿Por qué? Porque están viendo a los padres que están enamorados del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Entonces es importante dar prioridad a las cosas de Dios. Dígale al que está a su lado, dar prioridad a las cosas de Dios. Pastor, entonces ya no trabajo, ya no vendo, ya no hago nada, pastor. Entonces que Dios me envíe el maná del cielo, que me envíe pan de manteca, que me envíe el pescado, la carne, la leche, el arroz. Ya no hago nada. No. Cuando usted prioriza, usted puede trabajar y debe trabajar siempre, pero siempre priorice las cosas del Señor. Hable siempre como que usted está enamorado del Señor, siempre. Y ese hijo, esa hija, siempre va a hablar de Dios, siempre va a agradecer a Dios, siempre va a estar enamorado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. También dentro de la crianza, de la buena crianza a nuestros hijos, también se puede cometer este error: no alabarles por sus buenas cualidades. A veces lo acoquinamos al niño, al hijo, le insultamos, y a veces cada error que comete, ahí lo estamos nosotros cuestionando. Pero cuando cometen cosas buenas, a veces nos olvidamos de halagarles, de alabarles a ellos. Nos olvidamos que ellos tienen sentimientos, tienen emociones. Dígale al que está a su lado, los hijos tienen sentimientos, tienen emociones, y ellos cuando se portan bien, cuando hacen algo bueno, hay que halagarlos, hay que alabarlos. Eso se le va a hacer sentir bien a ese hijo, a esa hija, a su nombre. Eso le va a hacer sentir bien. También podemos cometer otro error dentro de la buena crianza hacia nuestros hijos. Diga conmigo: el abuso verbalmente. Algunos padres llegan a insultar a sus hijos: tonto, bruto, burro. Te voy a llevar a ti al mercado para que cargues las cosas. Tú eres burrito. Y entonces lo empieza a insultar a su hijo, a su hija. También le ponen apelativos. Entonces eso es un abuso verbalmente. No tenemos hijos, dígale al que está a su lado, no tenemos hijos para insultarlos. No tenemos hijos para provocarlos a ira. No tenemos para eso. Nosotros tenemos hijos
para tener que amarlos, para tener que respetarlos, para tener que valorarlos a cada uno de ellos. Y no tenemos que abusar verbalmente. ¿Por qué? Porque a veces el padre es más grande que el hijo. Entonces ahí está acoquinando, ahí está machacando con sus palabras, insultando, ofendiendo, poniendo los apelativos. Eso tiene que acabarse. Dígale al que está a su lado, eso tiene que acabarse. Eso tiene que retirarse de nuestra vida. Porque si usted hoy le insulta, yo le pregunto a usted, más adelante cuando pase los años, ¿qué va a hacer ese hijo con usted? ¿Le va a respetar o le va a insultar? De ahí no le vaya a insultar. Yo recuerdo en la iglesia donde congregaba había un anciano que él echaba Big Vaporú a todos aquellos niños que dormían. Y yo me quedé dormido y a mí me echaron también Big Vaporú. Y entonces empecé a llorar y lo miré al diácono adulto, lo miré con cólera. Pero ahí estaba llorando y él echaba a todos los que se dormían Big Vaporú a sus ojos. Y entonces pasaron los años, yo crecí y este hermano se envejeció, era diácono y ahora él se dormía. Y me daba ganas a mí de traer mi Big Vaporú y echarlo a sus vistas para que se despierte. Por eso nosotros tenemos que pensar, dígale al que está a su lado, tenemos que pensar en el futuro. Y no tenemos que abusar verbalmente de nuestros hijos. Yo le pregunto a usted, cuando lo insultamos a nuestros hijos, ¿les duele el corazón a nuestros hijos o no? ¿Lloran o no lloran? ¿Marcamos su corazón, su alma, creamos heridas o no? Sí, estimados hermanos. Por eso nosotros tenemos que tener bastante cuidado.